La línea D del subte es, desde hace décadas, una de las más importantes y utilizadas de la ciudad de Buenos Aires, debido principalmente a la densidad poblacional de las zonas que atraviesa. Con sus 16 estaciones une el centro y microcentro porteño con el barrio de Belgrano, atravesando por la zona de Facultad de Medicina, de Económicas y otros establecimientos y zonas como Recoleta, Plaza Italia, Pacífico, Palermo y finalmente Belgrano, donde desde el año 2000 tiene su cabecera en Avenida Cabildo y Congreso. Bueno, en realidad no. En realidad, su cabecera llega unos 600 metros más hacia el norte en Cabildo y Manuela Pedraza, en una estación que no llegó a inaugurarse, pero que sí se pensó en el marco de su expansión a principios del siglo hasta Puente Saavedra. De hecho, si prestas atención, al final del andén de Congreso de Tucumán, después el túnel no termina. Se nota claramente cómo las vías continúan derecho en una bajada hacia esa misteriosa zona de talleres. Por eso, mientras la ciudad crece y se transforma, surge la pregunta: ¿es posible extender la línea D 3 estaciones hasta Puente Saavedra, en la intersección de Cabildo y General Paz? Bienvenidos a un nuevo análisis de Deriva Subways. Hasta 2019, en la prepandemia, la línea D transportaba alrededor de 300.000 pasajeros diarios y era la segunda más demandada, solo por detrás de la línea B. Desde la post-pandemia, los números no están claros línea por línea, aunque sí que el subte en general pasó de alrededor de 1.300.000 pasajeros diarios a menos de 1 millón, es decir, una caída de aproximadamente el 30% que, si se considera que es igual para todas las líneas, entonces la D traslada aproximadamente entre 200 y 210.000 personas por cada día. Con la conexión de Catedral con Belgrano, la D es considerada una línea clave también porque sirve como una suerte de columna vertebral para el norte de la ciudad. Sin embargo, el trazado actual deja varios interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué termina en Congreso de Tucumán? ¿No podría seguir hacia el mencionado Puente Saavedra? Incluso hacia el sur. ¿No podría tener una estación más hasta Alem y Avenida Belgrano para combinar con decenas de líneas de colectivos? Con una parte de Puerto Madero e incluso con universidades como la UCA y la Facultad de Ingeniería de la UBA. ¿No podría tener 3 estaciones más hacia el sur y llegar hasta Parque Lezama? ¿O 4 y llegar hasta La Boca? Un detalle no menor es que en el año 2015 se inauguró el Metrobús Cabildo en la superficie del tramo norte y el Metrobús del Bajo en el sur. Para muchos analistas, estas obras de superficie funcionaron como un parche de transporte que terminó por enfriar definitivamente los planes de excavación profunda en ambos extremos. La realidad es que proyectos para extender la línea B existieron muchos. Algunos quedaron apenas en ideas preliminares y otros sí llegaron a formar parte de planes oficiales. El más conocido apunta hacia el norte. Y escucha esto que te voy a contar, que muy pocos lo saben. Durante años se habló de prolongar la línea desde Congreso de Tucumán hasta Puente Saavedra, y de hecho, parte de la extensión se llegó a concretar. Sí, se llegó a concretar. Y lo primero a saber es que esta línea se fue ampliando con el transcurso de los años. En 1940 se construyó el primer tramo entre Catedral y Palermo. En esos primeros años, ni siquiera se la identificaba como línea D, sino que tenía 3 estaciones principales y luego se fue extendiendo hasta la estación Palermo, por lo que se la conocía popularmente como subterráneo a Palermo. Muchos años después, en 1987, se habilitó el apeadero General Savio, la estación que combinaba con el ferrocarril Mitre, que empezó a operar al 100% en 1993, bajo el nombre de Ministro Carranza. Esta estación marcó un hito en la línea. Luego, durante la década del 90, comenzó a concretarse un plan para extenderlo no hasta Congreso de Tucumán, donde tiene cabecera, sino hasta Puente Saavedra. Tras inaugurarse Olleros y José Hernández en 1997 y 1999, juramento, el túnel seguía avanzando en dirección norte, a buena velocidad. Es más, en el año 2000 llegó el turno de abrir Congreso de Tucumán, y se hizo en la fecha prevista, para muy poco después deber hacer lo mismo con Manuela Pedraza y más adelante en Ruiz Huidobro y por último en Puente Saavedra. Más precisamente en la General Paz, donde combinaría con decenas de líneas de colectivos y con la estación Aristóbulo del Valle del ferrocarril Belgrano Norte. ¿Qué sucedió entonces? Cuando abre la estación Congreso en el año 2000, la demanda de nuevos pasajeros hizo crecer tanto a la línea que obligó, momentáneamente, y aunque resultaría ser para siempre, a detener la prolongación por debajo de Avenida Cabildo. De hecho, el ingeniero Nazar Anchorena, expresidente de Subterráneo de Buenos Aires entre 1996 y 1992, declaró hace algunos años en una entrevista, y abro comillas: «Debimos aceptar una realidad. El aluvión de nuevos pasajeros podría ser absorbido por las estaciones más recientes, pero no por las 11 viejas entre Catedral y Palermo, que son el cuello de botella real de la línea.
No quedó otra que darle la diestra a Metrovías y terminar allí la línea. De esta manera, y aunque muy pocos lo saben, el tramo Congreso Tucumán-Pedraza, que son unos 600 metros, se concretó, pero en Manuela Pedraza nunca se pudo construir el andén y la estación, solamente la bóveda que quedó como cochera taller. Más de 2 décadas y media después, y aunque no se diga en público, sigue el debate. ¿Conviene, o mejor dicho, se puede extender la línea D desde Congreso de Tucumán hasta Puente Saavedra y o desde Catedral hasta La Boca? Desde el vamos, la respuesta es afirmativa por la gran cantidad de usuarios que se verían beneficiados. De hecho, esta línea ya cuenta con unas adaptaciones necesarias, como el CBTC, Communication Based Train Control, que se instaló algunos años atrás, que permite un cierto grado de automatización con frecuencias de hasta solo 1 minuto y pico. Sin embargo, el CBTC no hace milagros. Para sumar más estaciones y trenes en circulación, necesitaría también una mega obra de infraestructura eléctrica con nuevas subestaciones y transformadores, ya que el consumo actual está casi al límite, además de una extensión y prolongación en andenes de todas las estaciones de Catedral hasta Palermo, para poder absorber así toda la demanda. Y así todo, la línea D podría colapsar y hasta saturarse si se la extiende más allá de los límites actuales. ¿Esto significa que es imposible de hacer? No, para nada, siempre hay una solución. Y es en este punto donde aparece la nueva razón para construir la tan postergada línea F, prevista originalmente en los años 70. Claro, al decir línea F, probablemente muchos de ustedes pensarán, pero pará, ¿qué tiene que ver esta línea? Si la F sería transversal y recorrería otra zona, nada que ver. ¿Cómo beneficiaría eso a la E? Bueno, no es tan así, y la respuesta es bastante simple. El tramo que la línea F haría entre Plaza Las Heras y Palermo permitiría justamente absorber pasajeros de la línea D para descomprimir a la misma. Y si aparte de eso se hiciera el tramo de la línea I prevista por la ley 670, que contempla desde Palermo hasta Ciudad Universitaria, pasando por Barranca de Belgrano y más, también se podría descongestionar mucho a la línea D. Ojo, podría ser también la misma línea F, que no desde Palermo, sino vaya desde la misma hasta Ciudad Universitaria. Y en cualquiera de los dos casos, así la línea D perdería pasajeros, y en consecuencia se compensaría con una extensión por el lado del Congreso de Tucumán hasta Puente Saavedra, como se proyectó durante muchos años. ¿Y por qué no también? Desde Catedral unas 3 estaciones más hasta Parque Lezama 4 para conectar con el barrio de La Boca. Obvio que acá habría que hacer un montón de reubicación de talleres y cocheras, por eso esta queda más descartada. Por supuesto que además de esto hay muchísimos desafíos. El costo económico que supone, la complejidad técnica y otros que siempre aparecen, y que explican no solo el estancamiento de esta línea en cuanto a expansión, sino también el de otras líneas como la A hasta Mataderos, la B hasta Parque Sarmiento, la E hasta la estación de Lepean en el sur y hasta Aeroparque en el otro lado. Y obvio que la H tanto en el norte como hacia el sur, como hablamos hace unos videos. Y como dato de color financiero, construir un solo kilómetro de subte bajo tierra cuesta hoy entre 100 y 150 millones de dólares en Argentina, y eso que no somos de los países más caros. Esta es una cifra bastante elevada que explica por qué los planes quedan guardados en los escritorios durante décadas y no son abordados de inmediato. ¿Y vos? ¿Conocías la historia de la línea D y su frustrada expansión? ¿Te gustaría que un día se hiciera la realidad? ¿Te beneficiaría o te perjudicaría? Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este nuevo video. Te esperamos en el próximo.